¿Por qué preferimos esto a contratar, por ejemplo, a una empresa tercera de reclutamiento? Nos ha funcionado mejor simplemente, es lo único que les podría decir, ¿no? Como nosotros mismos nos inmiscuimos, nos metemos al proceso, sabemos qué perfil queremos, sabemos cómo es nuestro sistema de desarrollo interno, entonces, cuáles son las preguntas correctas, preferimos hacer esta evaluación y que el sistema solito nos filtre. Recuerden que esto está automatizándose. Entonces, digamos que tú dices, no, Fernando, yo quiero seguir usando un servicio de terceros para mi proceso de selección. Está bien, úsalo, pero eso no quita el hecho de que tú tengas que realizar, verificar, darte tu tiempo para asegurarte de que la evaluación como esta, que no la vas a hacer tú, quizás esa evaluación la tomará la empresa de reclutamiento que está subcontratando, pero tú le tienes que retroalimentar esa evaluación. Tú, si es que no darle tú la evaluación y dejar que ellos le den un feedback y la mejoren y le añadan cosas, qué sé yo, pero tienes que darte el tiempo, no tú necesariamente si eres el gerente, pero personas en tu organización tienen que darse el tiempo de generar una adecuada evaluación. Porque si simplemente subcontratas a una empresa que hace el reclutamiento y esperas que ellos hagan la evaluación correcta, puede que no estés teniendo el resultado que estás esperando de esos procesos, ¿no? Es cierto, estoy seguro de que tienes muchas quejas y críticas sobre ese proceso de selección, de que no te traen al personal correcto, que te traen al personal correcto y se va, de que no era lo que querías, qué sé yo. Si estás renegando de esa manera y tú no has participado del proceso de retroalimentar la evaluación que tu reclutador realiza, entonces es tu culpa, déjame decir. No puedes simplemente escudarte en que la empresa que contrataste no selecciona bien. Tú tienes que participar de ese proceso. Y bueno, ya sería un problema de la empresa de selección siempre y cuando ellos no tengan en su proceso un trabajo permanente con tu empresa, ¿no? Para justamente perfeccionar sus evaluaciones, ¿no? Si no lo tiene, quizás no sea la mejor empresa de selección la que estás contratando, ¿no? Pero bueno, sigamos, a ver, me salgo a veces del punto, pero hago precisiones importantes porque la idea de este vídeo es contarles cómo lo gestionamos nosotros. Si simplemente quieres ver cómo se gestiona en Odoo, hay muchos vídeos en internet para eso, no es la idea de este vídeo. Entonces, es aportarte ahora con el uso que nosotros le damos a esta herramienta y que desde luego tú detectes qué uso le puedes dar tú, porque no obligatoriamente tienes que seguir los pasos que yo estoy siguiendo. Entonces, se adapta a muchos flujos de procesos de selección que puedas tener. Tú también puedes gestionar tu proceso con esta herramienta, así tengas pasos diferentes. Así que si quieres empezar a usarla, nuestros datos comerciales están en la descripción. Nosotros te ayudamos a implementar con éxito este sistema. Pero bueno, regresemos ahora a donde estábamos, a nuestro proceso de selección. Aquí estábamos dentro de una solicitud, ¿no? Regresemos atrás. Ya le enviamos los mensajes, están aquí en la etapa de evaluación enviada. ¿Qué significa que una tarjeta de estas, una solicitud esté en esta etapa? Recuerda que ya le enviamos la entrevista, la evaluación, mejor dicho, ¿no? El formulario de evaluación. Ya se le envió un correo avisándole y contándole cuál va a ser todo el proceso de selección en el que se ha inmerso, que va a seguir, cuáles son los paso a paso siguientes. Y todo esto el sistema lo ha hecho en automático. ¿Pero qué más? Sigue. Lo primero que tienes que saber es que estos paso a pasos que yo te estoy explicando, los hemos configurado para nosotros, ojo. No es que el sistema de entrada te dice, hazlo de esa manera. Es muy flexible. Entonces, si tú no envías formulario, no quieres automatizar el envío de ese formulario que nosotros hacemos, no lo configuras y ya está. O sea, de entrada ni siquiera está configurado. Si, por ejemplo, tú no quieres tener una etapa de evaluación enviada porque de frente, después de la calificación inicial, o sea, después de que recibes la solicitud, los convocas a tu primera entrevista, entonces no creas esta etapa de evaluación enviada. Esta etapa la hemos creado porque así lo usamos nosotros. A esto me refiero en que Odoo, este RP, se adapta a tu flujo de trabajo. Mira aquí, le doy al engranaje y puedo editar la etapa. Le puedo poner otro nombre, le puedo
dar ciertas características, decirle que me envíe en automático determinada plantilla de correo cuando pase mis tarjetas de una posición a otra. En general, se pueden automatizar varias cosas y se puede adaptar a tu flujo de trabajo. Ahora, una vez que ya resolvieron la evaluación, ni siquiera nosotros, o sea, el sistema tabula las respuestas, les da un puntaje y nos informa de quiénes son los que más puntaje han tenido. ¿Y cómo vemos eso? Aquí tenemos, como puedes ver, esta es la primera evaluación para el puesto de desarrollador principiante. Tenemos 91 solicitudes evaluaciones realizadas, registradas, enviadas, perdón. Esto es 91 formularios enviados, de los cuales 41 respondieron el formulario. ¿Por qué 41? Estoy seguro que en este proceso nos demoramos un poco en enviar los formularios de evaluación a todos los candidatos. Entonces, probablemente, como no se les envió el mismo día, recuerden que nuestro plazo es de 7 días para darle una respuesta al candidato. Si le enviamos el formulario al día 7, lo más probable es que quizás en ese lapso de tiempo ya haya conseguido algún trabajo. Puede pasar. Entonces, no todos responden el formulario. Para este caso puntual, hay 41 personas que han respondido. Entramos a ver, tenemos todas las respuestas que nos han generado y aquí en calificación lo ordenamos de más a menos y simplemente, dependiendo del puesto, entrevistamos o a los 10 que tienen mayor puntaje o a los 5 que tienen mayor puntaje, que van a pasar a la siguiente etapa, ¿no? Las etapas se configuran por puesto de trabajo, no es una etapa general para todo el proceso de selección. Cada puesto puede tener diferentes etapas, ¿no? En este caso, aquellos que sí tuvieron el más alto puntaje pasan a la siguiente etapa. ¿Cuál es esa? Realizar su primera entrevista. Esta es una entrevista ya técnica con el jefe del área, no del área de recursos humanos, sino con el área que ha requerido esta posición, ¿no? O con su jefe inmediato, por decirlo de alguna manera. Y esa entrevista se programa ya solamente a aquellos que han sacado el puntaje máximo. En este caso han sido 5, pero ¿por qué aquí vemos 4? Porque como ya este proceso seguramente terminó, aquí está, ya hay uno que ha sido contratado, ¿ves? Tenemos, o 2, ya hay 2 personas que han sido contratadas. Puede pasar, a veces en los procesos de selección encontramos a perfiles muy buenos o que creemos que son muy buenos y conviene contratar a los 2, ¿no? Dirán, pero ¿cómo hace Fernando para contratar tanta gente? Porque sí, simplemente los encuentra que son buenos candidatos y los contrata, pero ¿cómo justifica el ingreso para poder cubrir para poder pagar esos sueldos? Ah, bueno, por eso te decía, uno tiene que crear sistemas que te permitan crecer como empresa. Ahí va al inicio que te decía, como gerente o como CEO, tienes que estar creando sistemas y tienes que intervenir en ese proceso de desarrollo de personal desde el inicio, desde la selección. Porque si no lo estás haciendo, sobre todo en esta era del conocimiento y donde las personas son claves en la generación de valor, ¿no? Si tu empresa califica dentro de este concepto, ¿no? En que una persona es clave para generar valor en tu compañía y no estás interviniendo tú en ese proceso, hay que redefinir prioridades realmente. Pero sigamos. Y justamente gracias a este proceso adecuado de selección es que seguimos creciendo y estoy seguro que vamos a seguir creciendo porque tenemos a las personas correctas. Al final todo se trata de eso, personas correctas en un sistema correcto, con un adecuado coach, digamos, todo lo que es parte del sistema de desarrollo de personas. Es inevitablemente que vas a seguir creciendo, ¿no? ¿Y cómo así? No, pero a veces los negocios fracasan, los negocios no funcionan, te puedes ir a la quiebra. Sí, yo también he quebrado y he fundido muchas empresas de todo tipo. Sin embargo,
justamente hay un proceso, cuando tienes a las personas correctas, hay un proceso de renovación, de iteración. Entonces, si este negocio no funcionó, este otro negocio sí nos está funcionando. Entonces, por eso Ganemo ya es un grupo de empresas que se dedican a muchos sectores muy diferentes. Y si un negocio no funciona, hay otro que sí funciona. Y si no funciona de esa manera, se ve que se cambia y se adapta para que empiece a funcionar. Y si aún así vemos que no va, se cierra el negocio, pero no perdemos talento. Ese talento va a otra empresa o a otro nivel de negocio que estamos creando. No dejamos de crecer simplemente. Pero esto es posible con los sistemas correctos, con las personas correctas. Por eso es muy clave este proceso que te cuento. Bueno, aquí tenemos a los candidatos que pasaron para la etapa de primera entrevista, de los cuales simplemente fueron contratadas 2 personas. Los demás, lamentablemente, no pasaron la prueba y se les manda un mensaje final. ¿A qué etapa se les manda? Ya la etapa de perdidos. Si fuera el caso, en algunos puestos los pasamos a una etapa de segunda entrevista, pero no siempre es el caso. A veces en la primera entrevista ya está. Y una vez que ya seleccionamos y queremos cerrar el proceso de selección, mandamos la tarjeta a la etapa de perdidos justamente, y ahí en esa etapa el sistema en automático también les envía un mensaje, ¿no? Todo en automático, si no sería imposible. No tendría sentido que yo te diga, gestiona 100 solicitudes de empleo dentro de tu organización y no darte herramientas de automatización, ¿no? Todo tiene que estar automatizado para que sea fácil y tú te centras en los 5 o 10 candidatos que han tenido el puntaje más alto y ni siquiera los entrevistas a todos. A esos días les haces alguna otra entrevista de evaluación automática y entrevistas a 3 o 4 candidatos, ¿no? O entrevistas a los 10 en una entrevista grupal, seleccionas a 3 y a esos 3 ya les haces alguna entrevista más personalizada si quieres. O sea, este proceso no tiene que durar mucho más, no tienes que estar entrevistándote directamente con más de 2 o 3 candidatos realmente. Es muy rápido por ese lado. ¿Dónde nos toma tiempo? En armar las evaluaciones correctas, ¿no? En estar viendo que nuestro proceso de desarrollo de personas en la organización sea el correcto, qué sé yo. Ahí uno tiene que meterle tiempo, pero no a estar contactando candidatos, llamándolos por teléfono, olvídate, ¿no? Eso no le aporta valor a nadie. Entonces, no lo hagamos. Actividades que no aporten valor, que las haga el sistema, que para eso tenemos un extraordinario ERP que nosotros te vendemos y te ayudamos a implementar. Nuestros datos comerciales están en la descripción. Y si este vídeo ha sido interesante, te ha aportado algo de alguna manera, compártelo. Ayúdanos a llegar a más personas, que esta información les puede servir a hacer crecer sus empresas. Pero bueno, sigamos. Aquí tenemos el último mensaje, ya cuando la tarjeta de solicitud se pasa a la etapa de perdido. Aquí el mensaje que les llega es, se les agradece el interés, les decimos que hemos tratado de hacerlo mejor para reclutar a alguien del perfil que queremos, pero el reclutar no es un proceso fácil. Si creen que hemos cometido un error, que nos avisen, y créanme que esto ha hecho que contratemos a personas únicamente porque nos han recontactado diciendo de que creen que el proceso ha sido un error, que hemos cometido un error al no seleccionarlos. Y a veces tenían razón, no siempre. Hay quienes a veces el ego les gana y simplemente creen, ¿cómo no me han contratado a mí? Si yo soy la última chupada del mango, y llaman y revisamos su evaluación. Ojo, porque gracias a esto tenemos una trazabilidad de todo, ¿no? Tenemos su CV adjunto, tenemos las respuestas exactas que ha dado a cada una de las preguntas de la evaluación, tenemos todos los mensajes de ida y vuelta que han habido durante todo el proceso, si es que los hubiera, porque todo queda grabado acá. Entonces revisamos y a veces, bueno, le decimos que no ha habido un error y que realmente no se le ha contratado, ¿no? O sea, pero a veces sí, a veces pasa que revisamos y le damos una oportunidad dándole una siguiente entrevista y vemos que hay potencial ahí, identificamos ese potencial y lo contratamos también, ¿no? Entonces, no cambiamos de decisión. O sea, si ya contratamos a uno, no decir, uy, perdón, nos equivocamos, en lugar de contratarte a ti, hemos entrevistado a esta otra persona y queremos al otro. No, pues, o sea, contratamos al final a los dos.
Y para eso sigue ya la segunda etapa de onboarding, que te puedo explicar en otro video, cómo gestionamos nuestro onboarding con Odoo. Y ahí ya quizás los dos pasan el onboarding e inician una carrera exponencial de crecimiento en Ganemo, o quizás uno de los dos no pasa o ninguno pasa, ¿no? Que esperamos que no suceda, ¿no? Realmente esa no es la idea. Nos cuesta, invertimos mucho en nuestro proceso de onboarding y de desarrollo personal como para que simplemente decirle a las personas que no pasaron, ¿no? Entonces perdemos ahí mucho, pero al final, en el mediano y largo plazo, el tener un sistema tan estricto, no diría estricto, sino, o sea, tan perfectible, o sea, que está en una mejora continua y enfocado en desarrollar personal de manera correcta, tener un sistema como este nos ahorra mucho dinero y justamente lo que te estaba contando, ¿no? Nos permite ese crecimiento. Sin esa persona, sin convertirnos en una máquina generadora de talento, no podríamos capitalizar, no sé, metabolizar todo el crecimiento que vamos teniendo. Sería imposible. De hecho, algunos dirán, pero ¿por qué inviertes tanto si igual el personal se va? Sí, mucho de nuestro personal se va y es así en todo lado, ¿no? Tratamos de darle los incentivos correctos, de siempre tener una propuesta que sea retadora para ellos, que esté alineado con sus proyectos de vida. ¿Qué sé yo? O sea, nos preocupa eso, porque obviamente yo como empresario y como emprendedor, como alguien que empezó su empresa de la nada, pienso, ¿qué tendría que haber hecho una empresa para retenerme a mí, ¿no? ¿Cómo? No es solamente el dinero, ¿no? Es que sea un trabajo que sientas que estás aportando, que represente un reto para ti, que sientas que estás creciendo profesionalmente, que puedas emprender, que nadie le ponga un techo a tu sueldo, que es como hacemos nosotros, sino que tú mismo decidas cuánto ganas en función de los resultados que vas teniendo. Entonces, tratamos de conservar a las personas, pero justamente por el excelente trabajo que hacemos, a veces hay líderes que se van. Nunca se van nuestros líderes principales, obviamente, porque si se fueron es porque estaban en camino a ser ese líder que queremos en la posición correcta, pero bueno, no llegaron todavía a eso y por ahí recibieron una oferta tentadora y entendemos, así es la vida, y si es algo conveniente para ellos, enhorabuena, nos alegra. Y el hecho de que haya muchas, ojo, no son pocas, muchas compañías buscando llevarse a nuestro equipo, significa que nuestro sistema funciona y estamos haciendo un buen trabajo y somos una máquina generadora de talento. ¿Y se van a ir muchos en el camino? Sí, sobre todo aquellos que, bueno, todavía estaban en camino a convertirse en los líderes que nos interesan. Pero es parte también de nuestro proceso de filtrado, ¿no? Si se van, no tenían que llegar a la posición. ¿Te das cuenta? Y únicamente van a llegar a las posiciones que queremos aquellos que, bueno, realmente valoran también el valor que les ofrecemos, ¿no? Es como los clientes. Podemos perder clientes o podemos incluso decirle adiós a muchos clientes porque nuestra propuesta de valor no era para ellos. Y lo mismo pasa con los perfiles de personas. Entonces, se van a ir muchos, pero está bien, es parte del proceso y eso no significa que vamos a diezmar o disminuir nuestros esfuerzos en desarrollarlos como talento. Desarrollamos talento, si se van, es parte del proceso, no tenían que llegar a la posición y si llegan a esa posición y los queremos, no dejamos que se vayan. Desde luego. Nuestros líderes, sobre todo los que están en las posiciones más altas, no nos dejan, ¿no? Si nos dejan, ya es porque pasan a una posición donde no son necesarios en el día a día y es mejor que estén fuera de la organización creando otro tipo de sinergias con nosotros. Pero si no, no perdemos realmente a nuestros líderes o socios principales. Por eso, si eres una empresa queriendo llevarte personas de nuestro equipo, créeme que te vas a llevar a aquellas personas que no tenían que quedarse con nosotros justamente y que no son los mejores para nuestra posición justamente, para ocupar aquellos cargos para los que los estamos entrenando. Sin embargo, sí para nosotros
también es un buen indicador el que suceda esto, el que haya empresas buscando a nuestro equipo, es que estamos haciendo un buen trabajo y lo vamos a seguir haciendo de esa manera. Pero, bueno, aquí nos quedamos en que ya la tarjeta de solicitud del empleado ha sido perdida, queda en una etapa de perdida. Sin embargo, está ahí en nuestra base de datos. Miren, tenemos aquí perdidas 70 solicitudes. Van a pasar aquí estas 16, 17, estas 21 solicitudes también van a pasar a la etapa de perdido. Les llegará su mensaje diciéndoles que no pasaron el proceso de selección, que no han sido seleccionados, pero quedan en la base de datos. Importantísimo, porque recuerden que nosotros guardamos un registro de la calificación. Y si alguien en algún momento quizás no sacó un 97, si no sacó un 92, 93, quizás fue en ese momento, pero después puede que ya haya adquirido ese conocimiento adicional que necesita para entrar a nuestra compañía. Entonces, aquellos, para una nueva posición que se abra, podemos convocarlos nuevamente a nuestro proceso. Aquel que sacó menos de 90, rara vez que los llamemos. Lamentablemente, si sacaste de repente menos de 80, si sacaste menos de 80, no te vamos a llamar, porque parte de las preguntas que tienen mucho peso en nuestro proceso de evaluación no tienen que ver con conocimiento técnico, sino que tienen que ver con otras habilidades que difícilmente se desarrollan en un corto plazo. Puede haber excepciones, pero no suele pasar. ¿Y por qué hacemos una evaluación técnica?, dirán algunos. ¿No? Se me ocurre, ¿no? Que dicen, pero si tú ya estás pidiendo en tus requisitos que tienen que tener este título y esta certificación y estos conocimientos, ¿para qué haces esa evaluación técnica tan estricta, con tantas preguntas, más de 60 preguntas, y luego una entrevista técnica? ¿Por qué? Es muy fácil. Si tú no lo estás haciendo porque confías en que tu departamento de recursos humanos va a filtrar adecuadamente todo eso, sin que tú intervengas, sin que otras áreas de tu departamento, de tu equipo, de tus líderes intervengan, entonces se está filtrando muchas personas que no son el ideal para el puesto que estás necesitando, y por eso, no necesariamente solo por eso, pero eso explica en gran medida por qué no creces. Entonces, si te estás estancando en una etapa de tu compañía donde sientes que no vas para ningún lado, en gran medida es por esto también. No es lo único, desde luego, pero en gran medida es por esto, porque yo también he pasado por esto. He pasado por una etapa en donde no sabía cómo crecer, donde creía que yo era el único que podía hacer todas las cosas y me costaba mucho delegar. Es porque no estás creando sistemas, no estás creando buenos procesos de desarrollo de personal, no estás metiendo tus narices, no estás inmerso en crear cultura y en desarrollar personal y en seleccionar personal. Es muy importante. Pero la pregunta era, ¿por qué tantas evaluaciones? Porque nosotros en Ganemo no contratamos títulos, no contratamos certificados. No nos interesa de qué universidad viniste, ni tampoco nos interesa qué certificado, qué colegiatura tienes, nada. Nos interesan resultados, trayectoria para ciertos puestos, sino habilidad. ¿Qué cosas has hecho tú sin esperar a que alguien te contrate? ¿Qué proyectos has desarrollado? Y todo eso es parte de son preguntas que hacemos en las evaluaciones y que luego, una vez que estás dentro de los que tienen el puntaje más alto, nuestro equipo revisa una por una, se da el trabajo de evaluarte, ¿no? Entonces, no es necesario ir a una universidad para obtener un trabajo hoy en día. Y si tú estás esperanzado en que, porque salen de alguna universidad, no importa si es la universidad más top o que tú crees top de Perú, porque no hay ninguna, todas son un desastre, pero sin importar que creas que es la universidad más top, eso no te garantiza que va a cumplir el perfil que tu empresa necesita. Entonces tienes que crear evaluaciones correctas y date el tiempo para hacerlo. Y deja de contratar títulos, ya no. Estamos en una época donde en internet está la información y puedes tener a los mejores profesores
de cualquier rubro o área de especialidad que te imagines, brindándole clase a personas que no han pisado nunca una universidad y son un talento muy valioso y que puedes estar perdiendo la oportunidad de contratarlas porque simplemente, tontamente, pones como requisito que tengan, que sean licenciados o que se hayan titulado en tal carrera, en tal ingeniería. No pierdas esas oportunidades de contratar buenas personas por tener todavía esa mentalidad del siglo pasado, ¿no? Entonces, deja de contratar títulos. Y Ganemos no es un bicho raro, no es una excepción. Ganemos es una empresa que se suma a una tendencia de compañías que están haciendo esto. Empresas tan grandes como Google, la editorial Penguin, muchas. O sea, métete a los portales de búsqueda de empleo de empresas, de varias empresas, y te vas a dar cuenta de que ya no es el título un requisito. Entonces, tú también es momento de que cambies de parecer. Hay profesiones en las que todavía se hace un poco más difícil esto, pero es solo un tema de mentalidad y es un tema de los gobiernos represores que les gusta, bueno, lucrar y ganar dinero con la educación, y no lucrar porque no ganan dinero, sino, o sea, ganan dinero para ellos, ¿no? No está mal lucrar con la educación. Enhorabuena. Ojalá haya más empresas privadas lucrando con la educación, porque eso nos va a dar mejores servicios a mejores costos, va a incrementar la competencia. Pero cuando el Estado pone reglas que regulan la educación, que encarecen el acceso de nuevas iniciativas privadas para proyectos educativos, entonces, cuando el Estado te dice que para ejercer cierta profesión tienes que colegiarte y para colegiarte tienes que tener un título profesional, entonces ahí limitan la capacidad de innovación de un país en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros como firma de contadores, si queremos firmar balances, estados financieros, como es obligatorio para ciertas empresas y como lo hacemos, necesitamos contadores públicos colegiados, es decir, que tengan título y que sea un contador público colegiado. Pero, ¿qué hemos hecho en este caso? Hemos creado un sistema donde no nos tengamos que llenar de contadores públicos colegiados. O sea, realmente no le damos mucho valor a la colegiatura, ¿no? Es un sistema donde a través de nuestros contadores públicos colegiados hay un puesto específico que de manera transversal pueden firmar la información que nuestro sistema genera de varias empresas. Nuevamente, no es un sistema de información, es un sistema de organización. Entonces tenemos ¿quiénes son nuestros puestos más altos, por ejemplo, para tratar con las compañías? Tenemos a los coordinadores financieros, ¿no? Financial Coordinator. Ellos son quienes están más en contacto con los gerentes de las compañías, quienes son nuestros clientes. Y ellos tienen un equipo, y ese equipo pueden ser analistas de cumplimiento, gente súper capaz, tienen analistas de nóminas, por ejemplo, asistentes de cumplimiento. Realmente tenemos muchos asistentes, pero no realizan una función de asistente. O sea, es como un paso intermedio para convertirse en analista, ¿no? Es como que apenas contratamos a alguien, entra como asistente, pero es solo durante su etapa de entrenamiento para convertirse en analista, porque ya desde el inicio buscamos perfiles muy analíticos, ¿no? Entonces, ya un asistente, un auxiliar que querías para que ingrese datos al sistema, eso no aporta valor y no nos sirve, y tratamos de evitar contratar a ese tipo de personas porque nuestros procesos no lo requieren tampoco. ¿Te das cuenta? Entonces, ninguna de estas posiciones principales con las que gestionamos áreas financieras de muchas empresas necesita colegiatura para ese puesto. No pedimos colegiatura. Y eso nos permite contratar a la mejor persona posible para el puesto sin estar pendientes de si sacó su colegiatura o no, porque cualquiera se saca una colegiatura. No tienes que ser un genio, no tienes que destacar para sacarte una colegiatura. Entonces, al final no nos interesa eso. Nos interesa que no importa en qué parte del mundo te encuentres, si eres la persona indicada para ese puesto, trabajas para nosotros. ¿Te das cuenta? Te contratamos. Y por eso, estos puestos que sí requieren la colegiatura para firmar son transversales a nuestros departamentos de gestión financiera, ¿no? Yo, por ejemplo, yo puedo firmar y confío en el sistema que he creado para
para saber, para tener la certeza que lo que firmo es correcto, ¿no? Es como, imagínate una notaría. ¿Te imaginas si el notario no dependiera de un sistema que le asegure que lo que él firma, ¿no?, ya tiene ciertos filtros, que con cierta tranquilidad él puede firmar los documentos que tiene que firmar, ¿no? Tiene un equipo de abogados que previamente analizan la información, qué sé yo, ¿no? Imagínate que el notario tenga que evaluar todo antes de firmarlo por completo. Imposible, pues, porque tiene que hacer cientos de firmas al día. Entonces, igual, es aquí, ¿no? Un contador colegiado tiene que firmar cosas, es cierto, y no le vamos a pedir a un contador que de manera ciega firme cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos sistemas. Y, por ejemplo, yo como contador colegiado creo que firmo por cerca de 60 empresas. Y no es que me dé el tiempo de ver o de hacer la contabilidad una a una de 60 empresas, ¿no? Tenemos un sistema para eso. Y tenemos otros contadores colegiados que forman parte del sistema. Ahora, ¿por qué tenemos que contratar esos contadores colegiados? Porque el Estado nos obliga. ¿Hace alguna diferencia? Realmente no, porque lo que genera buenos resultados para nuestro cliente, información a tiempo, veraz, fiable, es mi sistema, en donde no interviene generalmente un contador colegiado. O sea, muchos sí son contadores colegiados, pero porque sacaron su colegiatura porque sí, pero no porque hayamos puesto peso en que tenga su colegiatura al momento de seleccionarlo, ¿no? No nos interesa realmente. Y si hemos logrado eso con una carrera como la del contador público, que es obligatorio por culpa del gobierno a que tenga una colegiatura, y hemos logrado sistematizarlo, imagínate lo que hacemos con nuestras áreas de ingeniería. Pues ahí nadie nos obliga a que para dar un software, para vender un software, el ingeniero sea colegiado. Entonces, con mayor razón, podemos desarrollar más talentos sin la limitante que un gobierno paternalista impone, ¿no? Que nos impone límites al exigir colegiatura. Entonces, para un ingeniero, al menos ingeniero de software, no es necesario. Yo sé que para firmar planos y esas cosas, sí te piden colegiatura y otras cosas, ¿no? Que nuevamente, esperemos evolucionar a un momento en donde la colegiatura no sea obligatoria, donde no existan los colegios profesionales, salvo que como asociaciones privadas que quieran certificar, o sea, que sean de libre creación y uso de la sociedad civil, ¿no? No que te obliguen a participar de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando suceda eso y la persona no tenga que tener un título para conseguir un trabajo, ¿no? Ahorita tiene que tenerlo, porque si no tienes título no te colegias, y si no te colegias no te contratan de psicólogo, de médico, de contador público, ¿me entienden? Entonces, ahorita es necesario, pero cuando ya no sea necesario, muchos más se van a replantear. Y si no voy a la universidad, pero no voy no para hacer el tonto, sino para educarme por otras vías. Como muchos ya lo hacen, ese es el tema, muchos ya se educan por otras vías fuera de la universidad, pero lamentablemente tienen que ir a perder tiempo en la universidad porque necesitan el título. ¿Se dan cuenta del gran problema que eso significa? Ya me estoy educando con el mejor profesor de inteligencia artificial del mundo. Sin embargo, tengo que igual ir a mi clase, ¿no?, a la universidad, porque si no cumplo con los créditos no me dan mi título, y si no me dan mi título no me dan mi colegiatura. ¿Qué sé yo, no? Entonces, estamos en ese problema. ¿Y quién gana con esto? Bueno, las universidades que ofrecen títulos se monopolizan, ¿no? Dificulta la entrada de proyectos innovadores de educación. Entonces, muchas otras compañías, hay muchas compañías de internet, por ejemplo, está Platzi, he visto EdTeam, NextU, webinars.com, Open Webinars, o sea, hay muchas clases, muchas web, edX, o sea, Khan Academy, o sea, hay muchas compañías en internet que te dan información mucho más valiosa de la que puedes encontrar en tus clases de universidad. Entonces, ¿por qué ir a la universidad? Muchos empezarán a apostar más por eso
en lugar de ir a la universidad, si el gobierno paternalista no se mete a obligarte a que vayas a la universidad, ¿no? Y vamos a tener mejores profesionales, proyectos más innovadores de educación, va a ser más fácil el acceso una vez que depende de nosotros. Nosotros ponemos al gobierno, nosotros decidimos quiénes son los que legislan. Entonces tenemos que decidir por aquellos legisladores que busquen menos Estado, ¿no? Menos ese Estado paternalista, más libertad, ¿no? Que no nos crean tontos. O sea, si no llega alguien con un título, tú no vas a saber si lo contratas o no porque, no tiene título, ¿cómo voy a saber si es bueno? No seas imbécil, pues para eso tienes evaluaciones que puedes hacerle. Ahora, y tú dices, no, es que yo no quiero hacer evaluaciones, quiero cruzarme las manos y fiarme de que porque viene con un título es la persona correcta para mi empresa. Bueno, esa es la empresa que estás construyendo, entonces no te quejes. Bien, me he ido por muchos otros temas. Suscríbete al canal y si tienes internet, ahí nos vemos.